Hola niños y niñas, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de ángulos correspondiente al pensamiento espacial y esto es geometría. Bueno, muy bien. Como ustedes bien lo saben, comenzamos con todo lo que tiene que ver con la parte conceptual y vamos a mirar la primera parte. Entonces decimos, ¿qué es? Básicamente un ángulo es una figura formada por dos semirrectas que tienen un mismo punto de origen, conocido como vértice. Ahora, continuamos con la segunda pregunta o interrogante. ¿Los ángulos tienen nombre? Sí, claro que lo tienen. Se utilizan tres letras mayúsculas para nombrarlos. ¿Correcto? Bien, continuamos con el tercer interrogante y dice lo siguiente. ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para medir un ángulo? Bueno, básicamente el elemento que permite llevar a cabo este procedimiento se le conoce como transportador. ¿Listo? Muy bien, y la última pregunta es la siguiente. ¿Cómo se clasifican los ángulos? De acuerdo a sus medidas, se clasifican de la siguiente manera. Ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. Muy bien, ok. Esta es la primera parte como lo mencionaba y te refiere todo a lo que es la parte conceptual, ¿cierto? De qué es un ángulo. Muy bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Esta parte es fundamental, ¿por qué? Porque aquí vamos a mirar cómo se utiliza el transportador. Pero primero que todo vamos a mirar qué es, vamos a recordarlo. Y dice, el transportador es un instrumento que facilita y que permite llevar a cabo la medida, oígase bien, y la construcción de diferentes tipos de ángulos. Y son todos aquellos que mencioné en un comienzo. Muy bien. Ahora, el interrogante. ¿Cómo se utiliza? Muy bien. El vértice se ubica en el punto o marca que aparece en el centro del transportador. ¿Listo? Luego se traza el lado inicial de izquierda a derecha hasta llegar al grado cero, ¿correcto? Posterior a ello, se ubican los grados en la parte superior del transportador y finalmente se traza el lado final. ¿Listo? Así hemos podido diseñar o hemos diseñado un ángulo. Bien, niños, continuamos. La tercera parte corresponde a clasificación de ángulos. Como lo mencioné al comienzo de la explicación de la parte conceptual, ¿cierto? Los ángulos, perdón, se clasifican de diferentes maneras y es de acuerdo a su medida, como lo había indicado. Muy bien, entonces vamos a mirar el primer ángulo, agudo. Todo ángulo agudo es menor a 90 grados, ¿correcto? Quiere decir que su apertura como tal no supera ese número como tal, ¿listo? Y aquí tenemos un ejemplo. El ángulo R T, M es agudo, por lo que ya indiqué anteriormente. Muy bien. El segundo ángulo, perdón, corresponde al ángulo recto. El ángulo recto es aquel que tiene exactamente 90 grados, por eso está escrito acá como tal el valor, ¿cierto? Y sus características son estas, ¿correcto? Y tenemos un ejemplo como tal. El ángulo MFP es recto, ¿correcto? Porque tiene exactamente 90 grados. Bien, continuamos con el tercer ángulo y corresponde al ángulo obtuso. Este ángulo, como ustedes bien lo pueden observar, es un ángulo mayor, oígase bien, a 90 grados, porque su grado de apertura e inclinación está mucho más hacia el otro lado, ¿correcto? Bien, y tenemos un ejemplo acá. El ángulo S, K y X es obtuso, por lo que mencioné anteriormente. Muy bien, y el último se conoce como ángulo llano, y es aquel ángulo que tiene exactamente 180 grados, ¿correcto? Al igual que el ángulo recto, como lo mencioné anteriormente, tiene una medida exacta. Y todo ángulo llano tiene un valor igual a 180 grados. Quiere decir que este ángulo que está acá tiene este valor. 180 grados. ¿Listo, niños? Y el ejemplo como tal. El ángulo B, N y U es llano.
Muy bien, niños, muchas gracias por su atención y espero que este tutorial con respecto a la parte conceptual de ángulos haya sido de claridad para todos y todas ustedes. Hasta luego.